Bueno, hoy voy a hablar de el síndrome de apnea e hipoapnea del sueño. Bueno, el SAOS es un trastorno del sueño frecuente que se va a caracterizar por episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño, generalmente asociados a una reducción en la saturación de oxígeno y a microdespertares nocturnos. El diagnóstico se realiza contabilizando la cantidad de apneas por hora. eh, se diagnostica con 15 apneas por hora de sueño o entre 5 y 15 apneas por hora si hay también síntomas diurnos o comorbilidades asociadas. Se lo puede además clasificar en SAOS leve, que serían menos de 15 eventos por hora, SAOS moderada, entre 15 a 30 eventos por hora, y SAOS grave, más de 30 eventos por hora de sueño. En cuanto a la epidemiología de este síndrome, el SAOS afecta entre el 2 al 4% de la población adulta y su prevalencia va a aumentar con la edad. Lo que leí en la mayoría de los artículos, que es tal vez donde había más información, es que en cirugía bariátrica la prevalencia del SAOS va a exceder el 70% y va a aumentar a mayor índice de masa corporal, siendo en el 95% de los pacientes con un índice de masa corporal mayor a 60. Además tiene factores predictores como la reducción mecánica del lumen de la vía aérea, enfermedades endócrinas, enfermedad del tejido conectivo, es más frecuente en el sexo masculino, edad mayor a 50 años, la circunferencia del cuello superior a 40 centímetros, los hábitos como el tabaquismo y el alcohol, la menopausia y el ovario poliquístico. Se asocia además a comorbilidades como la hipertensión, la isquemia miocárdica, la insuficiencia cardíaca, arritmias, enfermedad cerebrovascular, el síndrome metabólico, si está muy asociado con la obesidad, el sobrepeso, la resistencia a la insulina, el reflujo gastroesofágico, bueno, la obesidad ya la mencioné. En cuanto a los síntomas, las apneas, los microdespertares y demás, va a generar en el paciente cefaleas matutinas, somnolencia diurna, fatiga, alteraciones de las funciones cognitivas, los despertares nocturnos, que muchas veces se suele asociar a una pseudonicturia, no llegaría a ser una nicturia, sino que el paciente se despierta y bueno, termina manifestándose el síntoma como una nicturia, y taquicardia y también sensación, los pacientes se despiertan con sensación de ahogo por estas apneas. Bueno, este es un cuadrito que resume los síntomas nocturnos, los síntomas diurnos, y muchas veces el paciente tal vez no es consciente de la sintomatología, sino que es presenciado por testigos en cuanto a los pacientes que viven con alguien, más que nada a la somnolencia diurna, quedarse dormido, durante situaciones monótonas en las que tal vez no sería frecuente, o los ronquidos, despertares y durante la noche. En cuanto al tratamiento del SAOS, lo que se realiza es presión positiva de la vía aérea con CPAP. Generalmente se suele aplicar de forma continua a través de una máscara nasal o nasal, y esto lo que hace es revertir aplicando presión, cualquier grado de obstrucción de la vía aérea superior asociado en el sueño. Es variable el nivel de presión que se requiere y va entre 5 a 20 centímetros de agua. El CPAP, la verdad que demostró mejorar la saturación nocturna de oxígeno, y esto se traduce obviamente en el resto de la sintomatología que viene en consecuencia de las apneas nocturnas. Así que va a reducir la somnolencia diurna, mejora el funcionamiento diario, la calidad de vida, el riesgo cardiovascular, la alteración cognitiva que generaba,
en consecuencia de este trastorno. Bueno, y en cuanto a lo que nos compete a nosotros, el SAOS lo que genera es una presión en la inspiración que sobrepasa la capacidad de los músculos dilatadores de la faringe para mantener una estabilidad de la vía aérea. Las drogas que nosotros utilizamos, los anestésicos, van a disminuir la actividad de los músculos dilatadores de la faringe y van a aumentar el colapso faríngeo, causando un empeoramiento de la apnea y aumentando el riesgo de hipoxemia, de arritmias y de complicaciones postoperatorias. Los anestésicos, hipnóticos, las benzodiazepinas, los opioides, van a causar depresión respiratoria y por lo tanto van a disminuir la ventilación por minuto. Entonces son pacientes que tienen más predisposición a generar apneas si nosotros utilizamos estos fármacos. Además, los opioides van a disminuir la sensibilidad de los receptores periféricos y centrales del CO2, así que van a afectar también la ventilación. Otra de las cosas que hablaba uno de los estudios que leí es que el estrés del trauma quirúrgico aumenta los niveles de cortisol y induce una respuesta inflamatoria con aumento de los marcadores proinflamatorios y toda la cascada enzimática, que va a generar una reducción significativa del sueño REM, incluso hasta las 2 noches consecutivas a la cirugía. Entonces va a aumentar la cantidad de eventos de apneas que pueda sufrir el paciente. Entonces son pacientes que tal vez habría que tener un mayor cuidado en el postoperatorio porque podrían aumentar la cantidad de apneas que realicen luego de la cirugía. Entonces podríamos considerar que los pacientes con SAOS son pacientes con una vía aérea difícil. Un metaanálisis que se realizó recientemente lo que demuestra es que poseen una intubación traqueal dificultosa. Esto también asociado a que, por lo que estuvimos explicando previamente, generalmente los pacientes con este síndrome son pacientes obesos, con una anatomía que tal vez ya sabemos que nos puede llegar a predisponer a pacientes con una vía aérea dificultosa. Entonces, tal vez no es en sí por el síndrome, sino que es por una consecuencia de la causa por la que lo padecen. Entonces habla de un 14,5% versus a un 7,7% de los pacientes sin SAOS, y mayor dificultad de la ventilación por máscara, pero lo que no se encontró fue diferencia en el uso de los dispositivos supraglóticos, que también fue lo que se evaluó. El riesgo de las complicaciones perioperatorias va a depender de la edad, de las comorbilidades, el tipo de anestesia, la duración y el tipo de cirugía, siendo mayor en cirugía abdominal, vascular, torácica y de cuello. También estos pacientes muestran un mayor riesgo de complicaciones en el posoperatorio, de un 39% versus un 18%, y una mayor tasa de traslado a la UTI. Y lo que informaban los estudios es que los pacientes que fueron tratados con CPAP antes de la cirugía tienen una menor incidencia de complicaciones graves y menor tiempo de hospitalización, siempre demostrando que la presión positiva es efectiva, digamos, en cuanto al tratamiento de los pacientes con este síndrome. Este es el artículo que, bueno, es un metaanálisis que es del que se saqué la información de que son pacientes con una vía aérea dificultosa. La detección de este síndrome en el preoperatorio es importante porque el 82% de los hombres y el 92% de las mujeres con SAOS moderado y severo no están diagnosticados. El gol estándar para el SAOS es la polisomnografía nocturna supervisada, que lo que va a hacer es calcular el número promedio de episodios de apnea o hipopnea por hora. Si no podemos realizar o no tenemos criterios para pedir una polisomnografía, hay cuestionarios preoperatorios para detección clínica que podríamos realizar previo a que el paciente ingrese a quirófano o en el preanestésico.
Uno de ellos es el cuestionario de la Sociedad Americana de Anestesia, que va a considerar 3 puntos. Uno son las características físicas, ¿sí? Considera el IMC mayor a 35, la circunferencia cervical mayor a 43, las anormalidades craneofaciales que afectan la vía aérea, la obstrucción anatómica, de la obstrucción nasal anatómica y las amígdalas hipertróficas. Los síntomas, ¿sí? Presencia de 2 o más síntomas, ronquidos, pausa respiratoria durante el sueño y despertares frecuentes. Y como último punto, la somnolencia. Fatiga, somnolencia a pesar de un sueño adecuado, facilidad para dormirse en ambientes tranquilos o sin estimulación. Lo que se tiene en cuenta es la cantidad de puntos que tenga en cuanto a todos estos ítems. Ahora vamos a ver que hay otro cuestionario que tiene un poco más de sensibilidad. El otro cuestionario es el Stop Bang, que lo que analiza es la presencia de ronquidos, la presencia de fatiga, la presencia, la sensación de sentirse, son preguntas que se le hacen al paciente, que si ronca alto, si se siente cansado o somnoliento durante el día, que si alguien ha observado que su respiración se detiene durante el sueño, si se trata o se trató por hipertensión arterial, si tiene un índice de masa corporal mayor a 35, si es mayor de 50 años, si su circunferencia cervical es mayor a 40 centímetros y si el paciente es de sexo masculino. Una puntuación de 0 a 2 indica un bajo riesgo, una puntuación de 3 a 4 es un riesgo intermedio y una puntuación de 5 a 8 sugiere una alta probabilidad de SAOS moderado severo. Tiene una alta sensibilidad del 93% para el moderado y un 100% para el severo. Bueno, en cuanto al manejo de estos pacientes, lo que hay que tener en cuenta es que si ya tenemos un paciente diagnosticado que usa CPAP, debemos utilizarlo durante el perioperatorio y el posoperatorio, ya que se observó, como mencioné anteriormente, una reducción a más de la mitad de las complicaciones cardiovasculares y también respiratorias. Tener en cuenta que es importante identificar antes de la operación a los pacientes con SAOS, ¿sí? Ya sea con los cuestionarios o con la polisomnografía, más que nada en los pacientes con factores de riesgo. Si tenemos un paciente que tenemos un cuestionario positivo y que tiene comorbilidades o factores de riesgo, sería importante realizar la polisomnografía para saber si estamos ante un SAO severo. En cuanto a la intubación, no se recomienda el uso de benzodiazepinas o opioides. Podríamos considerar el uso de alfagonistas como la dexmedeto o la clonidina, que van a mantener una ventilación espontánea. Optimizar la posición del paciente, elevando la cabeza en posición de olfateo. Suelen tener un riesgo aumentado de reflujo gastroesofágico, así que deberíamos realizar profilaxis. Todo esto teniendo en cuenta también que suelen ser pacientes obesos. Los opioides, como ya dije, están relacionados con depresión respiratoria, así que deberíamos minimizar su uso y utilizar anestesias balanceadas con REMI o Propo y REMI o agentes inhalados pocos liposolubles como el de Florano. Y también a lo que deberíamos considerar es una analgesia multimodal que incluya AINES, esteroides, ketamina, que es una opción también, dexmedeto y anestésicos locales, con el fin de reducir los opioides en el posoperatorio y no aumentar el riesgo de apneas. En cuanto a la extubación, la falla en la ventilación y la desaturación, en estos pacientes el riesgo es alto, así que se debe realizar con el paciente completamente despierto. Deberíamos
o revertir los relajantes o estar completamente seguros de que hay una recuperación completa del bloqueo neuromuscular, y deberíamos extubar al paciente con la cabecera elevada en 30 grados, con la FIBA al 100 y con presión positiva. Y en cuanto, se me fue uno más. En cuanto a la unidad de cuidados posanestésicos, el paciente tiene que salir monitorizado, con oximetría de pulso, presión arterial y electro, seguir con la cabecera elevada si la cirugía obviamente lo permite, y que el paciente salga bien despierto, ¿sí? Que se extube bien despierto para evitar las apneas, y un lugar donde tengamos obviamente oxígeno suplementario en caso de necesitarlo. Estos pacientes deberían permanecer mínimo 3 horas en la unidad de cuidados posanestésicos y 7 horas si llegan a presentar algún episodio de apnea una vez que salieron de la cirugía. Y en cuanto a la sedación, esto los artículos lo mencionaban, ya que bueno, en estos casos no tenemos la vía aérea protegida y tal vez es un poco más complejo en estos pacientes. Todos los fármacos que vamos a utilizar producen obstrucción de la vía aérea. La combinación de fentanilo con propofol va a ocasionar una disminución de los reflejos laringeos, así que como les mencioné, la dexmedeto es una gran opción, ya que preserva la ventilación espontánea y no produce obstrucción de la vía aérea. La ketamina no va a producir depresión respiratoria ni obstrucción de la vía aérea y además relaja la musculatura bronquial. Pero bueno, debe ser administrada en compañía de una benzodiazepina por los efectos disociativos, así que eso debería tenerse en cuenta también a la hora del despertar del paciente. Y la recomendación también sería que estos pacientes, luego de una sedación, sean observados por 3 horas en la unidad de cuidados posanestésicos. Bueno, no voy a ser reiterativa porque esto es todo lo que ya dije, y esta es la bibliografía. Nada más, esto. Muy bueno. Muy bien. No sé si quieren aportar algo de esto. Muy bien, Manon. Creo que Bueno. fuiste concisa, todo completo y bastante bien. Los puntos que nos interesan estuvieron bastante claros.